a abrir la palabra de Dios una vez más en la primera carta, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, para terminar con esa sección que no pudimos terminar en el mensaje anterior. Se nos quedaron dos versículos sin cubrir, el versículo 28 y el 29 de Primera de Juan, capítulo 2. Y ahora, hijos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Padre, gracias de nuevo por tu palabra. Este es un texto corto, pero hay mucho que entiendo tú podrás decirnos a través de él. Yo quiero pedir tu dirección una vez más. Quiero depositar mi confianza en ti, Dios, en tu guianza. Pedirte que sostenga a tu siervo, que le cuides, que le guíes, que no le permita a Dios hacer afirmaciones con las que tú no estarías de acuerdo. Que tú le dé palabras de vida eterna como hemos venido pidiéndote. Y que al final la palabra escrita sirva para honrar a la palabra viva de tu Hijo. En quien oramos. Amén. Decía que en el mensaje anterior se nos habían quedado dos versículos sin cubrir, el 28 y el 29. Y en esta última parte, el apóstol Juan nos estimula, nos habla de la necesidad de caminar bien, de la necesidad de caminar en santidad y de vivir una vida recta. Y nos da la razón, en ese mismo texto, por lo menos una razón por la que él entiende nosotros debiéramos vivir de esa manera. Ahora, algunos de ustedes que leyeron el texto con detenimiento pudieran estar preguntándose o diciendo, yo no veo dónde Juan nos llama a vivir santamente en este texto, y ciertamente pudiera parecer de esa forma en la superficie hasta que yo me percato de que la palabra permanecer, que ahí está en este texto, tiene todo que ver con lo que es mi caminar con Dios. La palabra permanecer es una palabra favorita de Juan. De hecho, en esta carta, que apenas tiene 5 capítulos, Juan la menciona no menos de 24 veces. En el capítulo 15 del Evangelio que lleva su nombre, un solo capítulo, Juan la menciona no menos de 11 veces. De manera que esto es una palabra clave, capital, en lo que es la teología de Juan. Y en el texto que leímos aparece la frase permaneced en él. Y de hecho nos vamos a pasar una gran parte, quizás la mayor parte del mensaje en esa frase. Porque esa es una frase sumamente importante. Y de hecho en el mensaje anterior nos sirvió para introducir este tema. No sé cuántos de ustedes se recordarán que el título del mensaje anterior fue la permanencia como prueba de que soy su hijo. Y en esa ocasión entonces hablamos de quiénes permanecen y quiénes no. Hablamos de por qué algunos dan la impresión de ser sus hijos inicialmente y cómo al final terminan apostatando de la fe. Y hablamos finalmente de cuál era el espíritu del anticristo y de cómo discernir la verdad del error. Bueno, en el día de hoy, teniendo eso de trasfondo o de base, si se quiere, yo quiero que usemos como clave a recordar la palabra o la frase permanecer en él. Y quiero que respondamos 3 preguntas a partir del texto que tenemos por delante. En primer lugar, ¿qué significa permanecer en él? En segundo lugar, ¿cómo se relaciona el permanecer en él con su segunda venida? Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento?
comencemos con la primera pregunta. ¿Qué significa permanecer en Él? Si permanecer, que en griego es la palabra meno, es una palabra tan importante para Juan, yo creo que es primordial que nos detengamos y hagamos la pregunta. Porque quizás haya mucho que nosotros no hemos entendido de lo que esa frase implica. Y ciertamente nosotros pudiéramos decir muchas cosas de lo que implica permanecer en Cristo, pudiéramos especular muchas cosas, pudiéramos hacer uso de textos bíblicos para tratar de responder la pregunta, pero yo creo que la mejor persona, la persona más calificada para responder esa pregunta es Jesús mismo, porque estamos hablando de permanecer en Él, y si yo puedo preguntarle a Él qué significa eso, yo creo que la respuesta entonces será contundente, será clara, será precisa y nos va a guiar. Y Jesús hizo eso. En la última noche, en las últimas horas, en el aposento alto, en la intimidad de la noche con sus discípulos, me imagino a media luz, en medio de los temores que embargaban a cada uno de ellos por diferentes razones, Cristo comenzó a pronunciar estas palabras que aparecen en Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo comenzó en medio de esta agonía de la noche a infundir ánimo a sus discípulos. Pero Él quería no solamente infundirle ánimo, sabemos que Él quería darle algunas instrucciones que fueran importantes para cuando Él no estuviera presente. Y Él comienza a hablarle del concepto de permanencia. Ahora, antes de continuar, yo creo que es importante que recordemos que la primera vez que yo comencé a estar en Él, no estaba y un día comencé a estar en Él, eso no tuvo nada que ver conmigo. Es algo que Él decidió en la eternidad pasada, es algo que Él de manera unilateral logró producir en mí, de tal forma que Él me tomó de la muerte, me llevó a la vida y cuando me dio vida ya yo estaba en Él. Ese día yo comencé a estar en Él, pero de ahí en adelante yo tengo mucho que ver con mi permanencia en Él, hasta el punto que Cristo le dice de forma imperativa, es una orden, permaneced en mí. En otras palabras, hay una parte que me toca a mí hacer, pero ustedes en la permanencia le toca hacer otra parte y cuídense de que así ocurra. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y nosotros comenzamos a entender entonces que esta idea de permanencia tiene todo que ver con mi caminar y con mi vida de santificación. De acuerdo a este pasaje que yo comencé a leer de Juan 15, versículo 4, la única manera de fructificar o de dar frutos es permaneciendo en Cristo. Ese es el versículo 4. Pero hay algo que el versículo 5 dice que enfatiza lo que yo acabo de decir, lo amplifica y me llama a la reflexión. Y es que en el versículo 5 Cristo dice, el que permanece en mí y yo en él, escúchame ahora, ese da mucho fruto. Ahora Cristo no está diciendo que el que permanece en él da fruto. Él está diciendo que el que permanece en él y yo, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Y yo creo que eso es lógico cuando tú te detienes a reflexionar qué es lo que Él nos estaba instruyendo, nos estaba diciendo, nos estaba informando. Es que Él nos dijo que Él era la vid, nosotros los pámpanos, los sarmientos, las ramas. Pero al mismo tiempo Él se califica como el viñador. Y realmente tener a ramas injertadas en Dios, en la vid, siendo Él al mismo tiempo el viñador y no tener las ramas produciendo mucho fruto,
desdice de la calidad de viñador que Dios es. Dios sería el viñador más ineficiente si ramas que están en Él, cuidadas por Él como viñador, no son capaces de producir mucho fruto. Y eso es exactamente lo que Él está informando a sus discípulos en esta noche. Eso es parte de lo que implica su permanencia. Ahora, dar frutos, yo quiero decir en este momento, no es evangelizar, aunque eso pudiera ser parte de lo que el concepto implica. No es discipular, aunque eso pudiera quedar debajo de esa sombrilla en cierto modo. No es dirigir un grupo de creyentes o tener un grupo de parejas o de jóvenes, aunque eso pudiera ser parte de lo que implica dar frutos. Yo quiero hoy sugerir a la luz de la palabra de Dios y anclarlo categóricamente en la palabra de Dios, que por encima de cualquier otra cosa que fructificar pudiera significar, el dar fruto tiene que ver primariamente con el trabajo que se produce en mi carácter en la medida en que Dios forma su imagen en mí. Y si usted me pregunta de dónde yo obtengo esa idea, de la palabra de Dios, del libro de Gálatas, del capítulo 5, del versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce como fruto, eso es fructificar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es lógico pensar que si esta rama no estaba en el árbol y ahora es injertada en el árbol que es Cristo, que aquellas cualidades que son parte del árbol debieran comenzar a pasar a las ramas y por tanto eso es calificado como el fruto del Espíritu. Por eso Cristo dice, si tú permaneces en mí y yo en ti, tú darás mucho fruto. Yo me encargo de eso. Y por tanto, la ausencia de esas cualidades en mí milita en contra de mi permanencia. De manera que, en primer lugar, a la luz de la palabra de Dios, permanecer en Cristo implica dar frutos evidenciado por el cambio que mi carácter experimenta en la medida en que Dios forma su imagen en mí. Y el Espíritu de Dios produce eso en nosotros. En segundo lugar, a partir del texto de Juan 15, yo quiero continuar y mostrar ahora cómo permanecer en Cristo significa permanecer en aquello que Cristo enseñó, permanecer en su doctrina, permanecer fiel a la fe que Cristo y los apóstoles ya dejaron como base o fundamento para nosotros. El principio del del versículo 7 de Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí Cristo comienza a establecer la relación entre la permanencia en Él y la permanencia de mis palabras, mis enseñanzas en vosotros. De tal forma que cuando alguien comienza a desviarse de aquello que Cristo enseñó, eso es una indicación de que esa persona, esa iglesia o denominación ha comenzado a apostatar y ha comenzado a dejar de pertenecer. En el siglo IV, Pelagio apostató de la fe, no permaneció en lo que Cristo enseñó y Agustín tuvo que confrontarlo cuando él comenzó a enseñar que para la salvación no era necesaria la gracia de Dios. Un siglo más adelante, a partir del siglo V, la Iglesia de Roma comenzó a alejarse de las enseñanzas que Cristo había dejado hasta que 10 siglos más tarde fue enfrentada por Martín Lutero y todo el movimiento de la Reforma. En el día de hoy, todo el movimiento de la superfe es apóstata por completo. Y es un movimiento que ha abandonado hace mucho tiempo las enseñanzas de Cristo para abrazar nuevas corrientes.
Junto con ese movimiento, la gran mayoría de las iglesias emergentes que han abrazado el movimiento posmoderno son apóstatas, porque han comenzado a alejarse de las enseñanzas de Cristo. Un movimiento que postula que no hay verdades absolutas. Un movimiento que postula que tenemos que readaptar o redefinir las enseñanzas del pasado, porque cada lector tiene que darle a las palabras el sentido que él o ella crea más conveniente conforme a su situación. No puede ser un movimiento que haya permanecido en las enseñanzas del Señor. Y hoy en día algunos que se califican de posmodernos y cristianos no entienden que eso es un oxímoron, eso es una contradicción, esas cosas no existen. Yo no puedo ser posmoderno y llamarme discípulo de Jesús a la vez, porque por definición el posmodernista no cree, ni enseña, ni abraza lo que Cristo enseñó. Algunos de una manera muy orgullosa entienden que no califican, no encajan dentro de ninguna de las definiciones tradicionales de la fe, y con eso han comenzado a crear su propio movimiento, y se nos olvida que no hay manera en que yo pueda permanecer en Cristo divorciándome de 2000 años de legado doctrinal que la iglesia ha dejado sembrada. Porque para permanecer en lo que Él enseñó, yo necesito hoy creer lo que Él dejó ayer. Y nos damos cuenta entonces de cómo muchos ya no han permanecido en la fe. De manera que en primer lugar, permanecer en Cristo es fructificar. En segundo lugar, permanecer en Cristo es permanecer creyendo aquello que Él enseñó. Y en tercer lugar, permanecer en Cristo implica, escúchame ahora con detenimiento, tener una vida de comunión con Dios tal que mis oraciones son frecuentemente contestadas. Y algunos de ustedes estarán pensando, el pastor comenzó a apostatar también. No, está aquí, lo único que yo no he llegado al texto. Pero está en el mismo versículo 7 que yo comencé a leer y me detuve a mitad a propósito. Versículo 7 de Juan 15 dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen, y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo, Jesús? ¿Cómo? ¿Bajo qué circunstancias? Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. ¿Qué es lo que Cristo está tratando de comunicar? Él no le está entregando un cheque en blanco a los discípulos. Lo que Él sí le está tratando de ayudar a entender es que cuando tú permaneces en Él, verdaderamente en Él, y sus palabras en ti, llega el momento entonces en que los deseos de Dios son tus deseos, por el concepto de permanencia. Y cuando tus deseos son los de Dios, tú comienzas a orar en la dirección de los deseos de Dios y Dios se deleita y se complace en darte lo que pides. Pero es fruto de esa relación y de esa permanencia que ha estado ocurriendo. Quizás yo pudiera ilustrarlo de esta forma. Estaba pensando ayer de qué manera yo pudiera ilustrar un principio tan importante y tan práctico como este. En ocasiones, yo sé que a algunos de ustedes le ha pasado porque me lo han contado. En ocasiones, su hijo que ya terminó el bachillerato tiene que entrar a la universidad y él quiere ir a una universidad que no es la universidad a la que usted quiere que su hijo vaya. Pero la razón primordial por la que él quiere ir a esa universidad es porque sus amigos van allí, pero usted que conoce más, tiene más experiencia, conoce una universidad y conoce la otra, entiende que esa no es la universidad más adecuada para su hijo. Y algunos de ustedes lo han tomado de la mano, lo han llevado a la universidad, se han entrevistado con profesores de la universidad, han buscado egresados de la universidad y han hecho lo indecible por exponer a su hijo a ese ambiente e idea y tipo de universidad a la que usted quiere que él vaya. Y al final su hijo termina gustando la universidad
de la elección del Padre, termina haciendo la decisión que usted quería y de alguna manera usted logró producir en él tanto el querer como el hacer. Dios es más o menos de esa forma con nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él forma en nosotros el querer y el hacer. Y Dios se deleita en producir en nosotros el querer y el hacer por oraciones que tú y yo debiéramos estar haciendo. Porque son los deseos de su corazón. Y número 2, porque Dios quiere que yo experimente respuestas a mis oraciones de tal forma que cuando yo vea las respuestas, mi fe pueda crecer, mi confianza en Él pueda ser robustecida, que de repente yo pueda creer aún más en la fidelidad de Dios y pueda tener una mayor confianza para vivir mi vida de una mejor manera. Y Cristo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Una vida de permanencia genuina, verdadera, de íntima comunión con Dios, debe resultar en oraciones frecuentemente contestadas. Y una vida de oraciones frecuentemente no respondidas habla más de mi no permanencia que de lo contrario. Dios quiere que yo tenga confianza en Él. ¿De qué forma el yo orar y nunca ver respuesta va a contribuir a mi vida de fe, a mi vida de confianza, a mi relación con Él? Pero si yo estoy permaneciendo en Él y Él pone en mí el deseo de su corazón y yo comienzo a orar conforme a esos deseos y entonces Él comienza a responder mis oraciones, de repente mi vida de fe, de confianza en Él se comienza a fortalecer. Y yo tengo una mejor vida en el Señor. Es por eso que hay una íntima relación entre mi permanencia en Él y mi respuesta a las oraciones. Y Cristo quería, antes de Él partir, antes de Él irse, antes de Él ausentarse, Él quería que ellos entendieran esa relación. Y por eso, cuando le comienza a hablar del concepto de permanencia, no solamente le habla de que cuando permaneces fructificas, no solamente le habla de que cuando permaneces continúa abrazando aquello que Él enseñó, sino que también les habla y les dice, cuando permaneces verdaderamente, tus oraciones serán respondidas. De hecho, Cristo lo hace de una forma tan abierta, dice, pedid lo que queráis, pero tiene una condición, eso que Él prometió. Mi vida en Cristo debe estar caracterizada por oraciones frecuentemente contestadas. Pero tiene que ver con mi permanencia en Él. Número 4. Permanecer en Cristo implica sentir el amor de Dios por nosotros y nosotros sentir amor por Él. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hay dos maneras de permanecer en su amor. Cuando tú permaneces en su amor, eso implica en parte que tú sientes el amor de Dios hacia ti. ¿Por qué? Porque tú estás permaneciendo en ese amor. Y número 2, cuando tú permaneces en ese amor, ese mismo amor genera en ti amor por Dios, amor por sus cosas y por las cosas que están relacionadas con Dios. Amor por su palabra, amor por su pueblo, amor por su segunda venida. Todo lo que está relacionado con Dios, de repente tú comienzas a amarlo también. Es como cuando dos personas se enamoran. Dos personas se enamoran. A la novia nunca le había gustado el juego de pelota, pero de repente ella está encantada con ir a los estadios de pelota. Todo lo que está relacionado con él o todo lo que está relacionado con ella, de repente ahora tiene un nuevo color, un nuevo brillo. Cuando tú permaneces en Dios, todo lo que está relacionado con Él resulta atractivo para ti. Y de forma práctica, entonces, estar en su iglesia ahora es un deleite, no un compromiso. De forma práctica, obedecer sus mandamientos ahora es un deseo, no un peso. En tu vida diaria, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, resulta ahora un verdadero gozo, no una letanía. Y el sometimiento de tu voluntad a la suya es una realidad. ¿Por qué? Porque le amas.
y porque tú sientes que Él te ama también. Si estás teniendo problema en amar aquellas cosas relacionadas con Dios, más que un problema de amor, es un problema de permanencia. Porque el que permanece ama aquello que Dios ama. De nuevo, yo creo que si tú piensas de forma lógica es bien sencillo. Él es la vid, nosotros somos sus ramas. Aquello que circula por la vid eventualmente terminará circulando por las ramas, de tal forma que aquello que la vid, Dios, Cristo, ama, eventualmente tú como rama terminarás amando. Aquello que la vid, Cristo, rechaza y odia, tú como rama terminarás odiando y rechazando. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la sábila circule por el tronco sin que llegue a las ramas. Yo creo que Cristo, como era el maestro de las historias, no pudo encontrar una mejor ilustración que esta, la de una vid con ramas, para ayudarnos a entender que lo que necesitamos hacer es un verdadero concepto de permanencia, de tal forma que aquello que Él es como tronco termine pasando a lo que yo terminaré siendo como rama. Y entonces, ahora entiendes mejor el fruto del Espíritu, porque es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, hasta llegar a dominio propio, porque eso es lo que Él es. Y entonces, cuando yo soy su rama, esos frutos de su carácter, de su ser, de su esencia, comienzan a ser parte de la mía, también como rama. En quinto lugar, permanecer en Cristo es caminar en obediencia a sus mandamientos. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo dice, yo, cuando vine, ahora que estoy ya partiendo de ustedes, yo obedecí los mandamientos de mi Padre y al obedecer, permanecí en su amor. Ahora ustedes, obedeced mis mandamientos y así permaneceréis en mi amor. Cristo comienza a establecer la relación ahora entre permanencia y obediencia. Entre lo que implica estar en Él y obedecerle a Él. Es inconcebible amar a Dios y no querer obedecerle. No, tú quieres obedecerle porque le amas. Y es inconcebible obedecer a Dios sin previamente amarle. Porque cuando lo haces ya no es obediencia, es un sometimiento a regañadientes. Y muchas veces cuando no sentimos el amor de Dios es porque no estamos viviendo en congruencia con sus mandamientos. Si te mantienes en obediencia, sentirás su amor. Y si verdaderamente le amas, le querrá obedecer. No perfectamente, estamos claros que nosotros ninguno podemos obedecer perfectamente ni amarle perfectamente. Pero a mayor grado de amor, mayor grado de obediencia. Mi problema con la desobediencia no es tanto la desobediencia, es falta de amor por el Dios que me dio la vida, por el Dios que me mantiene vivo, por el Dios que me ha injertado en su tronco. De forma unilateral Él hizo eso y ahora me ha dicho, pero ahora en la permanencia tú tienes un rol que jugar en tu vida de santificación. Permaneced en mí. Imperativo, es una orden. Sexto lugar, permanecer en Cristo es consistente con una vida de gozo. Después que Cristo le habla a sus discípulos de que permanecer en Él implica fructificar, después que Cristo le habla a sus discípulos de que permanecer en Él implica permanecer abrazando las enseñanzas que Él les dejó, después que Cristo le explica a sus discípulos que permanecer en Él implica una vida de obediencia, y que permanecer en Él está relacionado íntimamente con una vida de oración, con oraciones frecuentemente contestadas. Después que Él le dice todo eso, entonces Él dice lo siguiente en el versículo 11 de Juan. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto.
En otras palabras, una vida de permanencia debe resultar de forma natural en una vida de gozo. Una vez más, lo vamos a decir hoy. Un cristiano sin gozo es una contradicción. ¿Cómo es posible que Dios, Cristo, la fuente del gozo, no una de las fuentes, la fuente del gozo, me tome como rama, me injerte en su tronco, y ahora yo esté conectado directamente a Él, y que la fuente del gozo sea incapaz de pasarle a su rama su gozo? Eso hablaría de la fuente más ineficiente de gozo conocida en el planeta Tierra. Que teniendo a alguien que permanece atado a Él, no, y siendo Dios supuestamente, nosotros sabemos que no es supuestamente, no le puede pasar a sus hijos su gozo. De hecho, un cristiano sin gozo es una contradicción del propósito de la muerte de Cristo. Cristo lo dijo de una forma extremadamente clara. Yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y la tengan en abundancia. Y si la abundancia no implica gozo, yo no sé entonces lo que la abundancia implica. Porque no es materia, no es material esa abundancia. Bueno, pastor, pero ¿usted no ha visto cristianos verdaderos sin gozo, que han perdido su gozo? Sí, yo lo he visto, pero no permaneciendo en Él. No permaneciendo en lo que Él enseñó, no permaneciendo en obediencia, no permaneciendo en su amor, y mucho menos permaneciendo en comunión con Él. Eso es una imposibilidad. Porque por el mismo concepto de permanencia. Permanecer es estar vivo de la mejor manera posible. Y recuerda que la permanencia implica que estoy injertado en el tronco. Y lo que corre por el tronco, correrá por las ramas. Por tanto, cuando esas cosas no están presentes, yo tengo que preguntarme acerca de mi permanencia. Pero eso es importante, eso es vital. Yo creo que ahora tenemos una mejor idea de lo que implica permanecer en Cristo. Eso responde a la pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo se relaciona el permanecer en Él con su segunda venida? Bueno, es que Juan me dice claramente en este versículo que la razón para permanecer en Él lo une, Él lo relaciona en un solo versículo. La razón para permanecer en Él es para que, aquí viene, cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Juan dice, cuando Cristo venga, algunos estarán confiados y otros serán avergonzados. Entonces él me dice, la forma como puedes saber hoy qué pasará mañana es que los que permanezcan estarán confiados y los que no serán avergonzados. Cuando permanecemos en Él, cuando vivimos en obediencia, cuando caminamos en santidad, podemos vivir gozosos, contentos, confiados en su segunda venida. Ahora, ojalá en este minuto o dos que yo le voy a dedicar a este tema de la segunda venida, ojalá yo pueda inyectar nuevos bríos, nuevos entusiasmos en ustedes, porque no entiendo todavía cómo hijos de Dios tienen tan poco deseo, tan poco interés, tan poco entusiasmo por aquello sobre lo cual Dios en su palabra permanece altamente entusiasmado desde el principio hasta el final. ¿Cómo puede ser que esto entusiasme a Dios y no a sus hijos? El 30% de lo que Dios reveló, el 30%, 27 si usted quiere ser exacto,
es material profético. Dios lo hizo así. ¿Y no vamos a tener entusiasmo por eso? 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento tiene que ver con el retorno de Cristo. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. ¿Usted sabe cuántas veces mencionado el retorno de Cristo en 260 capítulos? 318 veces. Más de una vez por capítulos. Los únicos libros que no mencionan el retorno de Cristo es Gálatas, que es una carta que tenía un contenido específico para un problema doctrinal. Segunda de Juan, que es una página. Tercera de Juan, que es una página. Y Filemón, que es una página. Todos los demás libros hablan del segundo retorno de Cristo. Y no puede ser que Dios tenga tanto entusiasmo por la segunda venida de su Hijo y sus hijos no tengan ninguno. Hasta el punto que Juan aquí en su primera carta dice, hermanos, permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con su segunda venida. Para que cuando Él venga la segunda vez puedan estar confiados en recibirlos y no avergonzados. Wow. Ahora, en este tiempo, antes de su segunda venida, aquello que todavía vivimos, tenemos diferentes actitudes frente a esa segunda venida del Señor. Está el grupo de los incrédulos, que ni siquiera cree que va a ocurrir tal cosa. Pero dentro de los incrédulos hay un subgrupo, que está el grupo de los burladores, que con sarcasmo, según Pedro explica en su segunda carta, capítulo 3, a partir del versículo 3, que con su sarcasmo han estado diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y Pedro continúa diciendo, no todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Hubo un juicio y hubo un diluvio en caso de que tú no te hubieses enterado. Y va a haber otro juicio la próxima vez. No es como ustedes los burladores piensan. Luego tenemos un grupo de personas que se creen cristianos, pero que realmente no lo son. A veces van a la iglesia, otras veces no van. Por 3 meses están comprometidos, el resto del tiempo no están comprometidos. Pero en realidad ellos no son cristianos. Entonces ellos, como no son cristianos, realmente no tienen ningún interés en la segunda venida de Cristo. Porque para tener algún interés en ese segundo episodio, hay que nacer de nuevo. Porque sin nacer de nuevo, yo no tengo ningún interés en nada que tenga que ver con el mundo espiritual, y esto es del mundo espiritual. Ahora existe un tercer grupo, y yo he estado con este tercer grupo, quizá no como grupo, pero individuos de este tercer grupo, que viven aterrados de la segunda venida de Cristo. Tú hablas con ellos y los ojos se le llenan de lágrimas. No de convicción de pecado, de miedo. De miedo porque ellos saben que si Cristo llegara hoy, no están muy bien parados. Ellos saben que si Cristo llegara hoy, ese es el día del comienzo de su existencia en el infierno. Ellos lo saben. Pero no han querido dar su brazo a torcer. Pero hay un cuarto grupo de personas creyentes, seguras, confiadas, que conocen, que saben que sus pecados han sido perdonados, que están confiados en su segunda venida, que están ansiosos por ver al Señor tal como Él es, que viven en un sentido soñando con que Él regrese. Ahora, dentro de este grupo, déjame decirte que la idea tampoco es vivir, este mundo aquí abajo no sirve para nada, estoy loco que el Señor venga, porque Pablo no vivió así. Oye lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué es mejor. Si quedarme o irme. Quedarme es bueno por causa de ustedes. Estar con el Señor es mejor. Pero Pablo no dice quedarme es malo.
No, aquí, mientras yo tenga propósito en los caminos de Dios, estos buenos en sus caminos, yo estoy viviendo mi vida eterna ya. Yo he entrado en el gozo de mi Señor ya. Yo no estoy esperando su segunda venida para entrar. Yo lo voy a tener en mayor medida, pero yo entré. Quedarme es bueno, pero irme es mejor. Entonces estos pueden estar confiados. Este será un día para ellos glorioso. Yo trataba de imaginarme espectacular. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá con todos los ejércitos del cielo, en toda su gloria. ¡Wow! Y vendrá a recibir a su iglesia, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no me imagino este día. Este es el día esperado desde antes que el mundo existiera, donde Dios hizo una elección de una iglesia y hubo que esperar toda esta historia y malabares para que este día el Hijo, el Cordero, se juntara con la novia que Él preparó y la vistió de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Tú debieras saltar de tus sillones. Y si no, bueno, tengo pena. Porque necesitas entusiasmarte con esto que la palabra de Dios dice. Juan nos dice, y ahora, hijos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzado en su venida. La palabra ahí, venida, es parusia. Es una palabra repetitiva en el Nuevo Testamento. Y en el primer siglo, parusia tenía que ver con la aparición personal de un monarca o de un emperador. De manera que Juan está tratando de decirnos, cuando Cristo venga, Él va a venir personalmente como monarca o como emperador a tomar su trono. Y nosotros que somos sus hijos debemos estar confiados en que así será y que nosotros nos reuniremos con Él. Finalmente, lo veremos como Él es, seremos como Él y estaremos unidos con Él por siempre. Amén. Usted debería levantarse todos los días con uno, ya llegó, o con ese, cuidado si es el Señor. Usted y yo debiéramos vivir de esa manera, ansiando. La iglesia primitiva vivió esperando que el Señor llegara hoy. Número 3, tercera pregunta y última. ¿De qué manera mis frutos hablan de mi nuevo nacimiento? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, eso en el español perdió toda su fuerza. Porque eso no es exactamente lo que Juan está tratando de transmitirnos. Déjame leértelo en inglés para aquellos de ustedes que saben inglés y luego se lo voy a traducir del inglés al español. Porque el problema está en la palabra justo y justicia. If you know that He is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of Him. En español. Si tú sabes que Él es recto, tú sabes que todo el que practica o hace lo recto es nacido de Él. Eso es lo que el texto dice. De manera que la forma como yo puedo determinar si yo u otro ha nacido de nuevo es si practica lo recto. Para Juan no es suficiente hablarlo, no es suficiente profesarlo, no es suficiente creerlo, hay que vivirlo. Y Juan dice, y aquí él es muy absolutista, todo el que practica lo recto. No me deja afuera a nadie. Todo el que practica lo recto es nacido de Él. Claro, porque si Dios es el que me da nacimiento, si Dios en su tercera persona es que viene a habitar en mí, eso que Él es, de alguna manera, debe originar algo similar a lo que Él es. Y si Él es recto, entonces aquellos que son nacidos de Él debieran comenzar a vivir rectamente. Eso nos ayuda a entender, entonces, esto que Juan dice. Juan está diciendo, no es solo hablarlo, profesarlo, creerlo, hay que vivirlo. Eso es exactamente lo que Cristo nos dijo cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso es exactamente lo que Cristo
Quiso decir también, relacionándolo al concepto de permanencia, en Mateo 10, 22 y en Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, el que permanezca hasta el fin será salvo. Hay una relación aquí entre permanencia, llegar hasta el fin, salvación. Y usted pudiera decir, pastor, pero yo creía que desde este púlpito se predicaba que la salvación no se pierde. Sí, lo seguiremos predicando. Lo que Cristo está tratando de ayudarnos a entender es que algo que explicamos la vez anterior, la permanencia hasta el fin es la evidencia de que yo era del redil. Es posible comenzar como Judas y no terminar. Judas comenzó, no terminó, los otros 11 comenzaron y terminaron. Pero la palabra de Dios categóricamente nos afirma que Judas nunca fue salvo. Él no la perdió, él simplemente no permaneció. Por su fruto los conoceréis, el que persevere hasta el fin será salvo. Este versículo 29 también nos deja ver que es imposible vivir una vida de santidad sin haber nacido de nuevo. Todo el que practica lo recto es nacido de él. Para practicar lo recto, lo santo, hay que nacer de él. Porque la carne no tiene ningún interés en hacer lo que es recto, bueno, moral, santo. La mente del hombre que no conoce a Dios, lo hemos hablado en otras ocasiones, Romanos 8:7 nos dice claramente que no se somete a Dios y ni siquiera puede. Esa mente no tiene nada, ninguna relación con aquello que sí tiene que ver con nuestro Dios. Y el problema es que antes de yo nacer de nuevo, la palabra de Dios nos dice que nadie busca de Dios. La razón por la que nadie busca de Dios antes de nacer de nuevo es porque la carne tiene esta característica. Déjame darte 10 de ellas. No son todas, pero déjame darte 10 de ellas. Número 1, no tiene interés en las cosas de Dios. No se siente atraída por ellas. No le causan admiración. No le son motivos de conversación. Usted escucha a creyentes, se reúnen, hablan del Señor, hablan de la palabra, hablan de un mensaje, hablan de un sermón de ayer, hablan de lo que están leyendo, de un libro cristiano, hablan de su segunda venida. Ese interés en las cosas de Dios, la carne, no les es motivo de conversación, nada de eso. Dios y sus cosas no lo cautivan. El reino le parece aburrido. Y eso es lo que ustedes hacen. Ajá, ¿y qué más? Eso es lo que ustedes hacen. Ustedes son aburridos. Su segunda venida le tiene sin cuidado. O le aterra. Disfruta del pecado. Cuando nuestro hermano Pastor Edwin hablaba de que el pecado es bueno para la carne solamente, disfruta del pecado, no es capaz de fructificar para Dios, porque para fructificar para Dios yo tengo que permanecer. Y finalmente, la carne puede ser atraída por la predicación, puede disfrutar de la predicación momentáneamente, lo que no puede hacer es permanecer. La parábola del sembrador. Aquellos que oyeron la palabra con gozo y permanecieron. Llegada la aflicción y la persecución y los afanes de la vida y las riquezas, lo ahogaron, se cayó, la rama fue desprendida, por tanto, no permaneció. Ahí está la respuesta a la tercera pregunta. La relación entre mi nuevo nacimiento y mis frutos. La relación o la respuesta a la segunda pregunta, ¿de qué manera el permanecer se relaciona con la segunda venida? Y la respuesta a la primera pregunta, ¿qué significa permanecer en Cristo? Este fin de año es un buen momento para nosotros reflexionar, capacitar y ahora comienzo de un nuevo año y poder decir, déjame revisar mi vida de permanencia, déjame revisar mis frutos, déjame revisar mi vida de oración, déjame revisar si mis oraciones están frecuentemente siendo respondidas
O si no, déjame revisar si yo todavía sigo creyendo lo que la fe cristiana una vez creyó para siempre. Déjame ver si yo amo a Dios y todo lo que está relacionado con Él, y si yo continúo sintiendo el amor de Dios en mi vida. Y cuando pasemos revista, poder ir delante de Dios ahora de una manera reflexiva y decir, ¿sabes qué, Dios? Ahora que yo estoy permaneciendo en ti, o ahora que yo he hecho un nuevo compromiso de realmente tener una verdadera permanencia en ti como evidencia y testimonio de mi nuevo nacimiento, yo me siento seguro, gozoso, animado acerca de tu segunda venida. Estoy loco por verte. Cuando tu palabra dice que todo ojo le verá, yo sé que el mío también. Que estoy loco por verte descender como Señor de señores y Rey de reyes, reunido, acompañado por tus ángeles en toda tu gloria. Pero habrá un grupo de avergonzados. Y sabes que yo decía, wow, esto va a ser extraordinario y doloroso para otros. Porque ese es el día en que aquellos que no hicieron el compromiso con Dios, en toda su pecaminosidad, tendrán que ver y enfrentar a Dios en toda su santidad. Cuando Cristo vino, Él se encarnó y en este cuerpo humano, ese cuerpo le sirvió como una envoltura, si se quiere, que hasta cierto punto velaba su divinidad y su gloria. Esa es la razón por la que en ocasiones, cuando Cristo dejó ver su gloria, la gente, ¡boom!, se caía al suelo. Huerto de Getsemaní, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Yo soy, ¡boom! ¿Y qué pasó? ¿A quién buscáis por segunda vez? A Jesús de Nazareno. Yo soy, ¡boom!, al suelo. ¿Qué era lo que estaba pasando? De repente Cristo estaba dejándoles ver parte de su divinidad todavía a través de este cuerpo humano. Pero cuando Cristo venga en su cuerpo glorificado, en toda su gloria, el humano que no le ha conocido, en toda su pecaminosidad, tendrá que ver y enfrentarse al Dios en toda su santidad. Y no hay nada más traumático que esa experiencia para aquellos que no le conocen. Pero lo que le hemos conocido, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos también provistos de un cuerpo glorificado y podremos verle tal como Él es y ser como Él es. ¡Wow! Ese va a ser un día extraordinario. Un día de júbilo, un día de celebración, porque a su esposa se le ha concedido, usted conoce la canción, que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Me gozaré, te alabaré. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.